En el aire su programa Contacto Bíblico. Bendito sea el nombre de Cristo. Amados, es una bendición el estar aquí juntos y disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Si tienes tu Biblia a la mano, abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Podemos también leer a partir del verso 15. Verso 15 hasta el verso 15, 16, 17. Sí, desde el verso 15 hasta el 17. Si ya consiguieron abrir sus Biblias, vamos a leer la palabra de Dios. Dice las Escrituras: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Leamos nuevamente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Padre Celestial, te rogamos tu dirección. Rogamos, Dios mío, que perdones nuestros pecados, nuestras faltas y nuestros errores, toda iniquidad y transgresión, toda rebelión, todo aquello que ha sido abominación delante de ti. Te pedimos que nos perdones y nos aceptes en tu presencia. Cúbrenos con la sangre del Cordero y límpianos de todo pecado. Guíanos con tu Santo Espíritu. Revélate por medio de tu Santo Espíritu. Consuélanos, susténtanos, levántanos, fortalécenos, protégenos. Necesitamos todo tiempo estar bajo tu divina y santa voluntad. Que tus ángeles acampen alrededor nuestro y nos defiendan y nos protejan. Que tus ángeles estén con nosotros. Que podamos ser guiados, Señor, y ser sustentados para conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, las Escrituras, una vez más, insisto, que el hombre y la mujer de Dios tiene que permanecer firme en la oración y en la escritura y en la lectura de la palabra. Porque ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo sabremos el propósito que tiene para nuestra vida? ¿Cómo conoceremos cuáles son sus planes si no leemos su palabra? Una carta abierta, accesible para todos, que nos ha dejado. Carta, herramienta que ha sobrevivido a disímiles pruebas, aún rescatada del fuego, para que podamos entender cuál es el maravilloso, perfecto y justo plan de Dios para nuestra vida. Y mismo así, hay personas que rehúsan escudriñar la palabra de Dios, rehúsan conocer a su Creador, rehúsan indagar, inquirir en los mandamientos para saber qué hacer para poder andar justo y piadosamente en esta vida, en este mundo, en este sistema de cosas. Se le da una palabra a Timoteo. Se le dice desde el verso 14, si tú sin embargo persistes en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo que de quién las ha aprendido. Porque buenas maestras tuvieron. Su abuela Loida, su madre Eunice, le enseñaron a Timoteo bien las Escrituras. Por eso dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
es que la segunda vez que nacimos de agua y del Espíritu, tuvimos que entender las Escrituras, tuvieron que exponernos las Escrituras. Sí, yo entiendo que el Evangelio es locura para muchos que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Para ti y a mí que nos salvamos. Bueno, por eso es que insisto, una vez más digo, insisto en que cada creyente tiene que permanecer en la palabra del Señor para poder andar justa, digna y piadosamente ante su presencia y para poder dirigir el camino, porque los días son malos, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, mucha dilución de las escrituras, con varias versiones que han salido, mucha dilución de las escrituras, y necesitamos mantenernos firmes, necesitamos estar firmes. Pero ¿cómo vamos a estar firmes si ni siquiera dedicamos 5 o 10 minutos para leer una porción escritural o 1 hora para leer un pasaje completo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imagínate tú que si esa lámpara no está encendida, ¿cómo vas a saber el camino? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119. Tienes que tener tu lámpara encendida. ¿Y cómo mantienes esa lámpara encendida? Leyendo las escrituras. ¿Cómo entender, cómo deshacerte de tu carga? ¿Cómo te vas a deshacer de la carga de pecado, la carga de preocupación, si no entiendes de que Jesús dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar? Pero eso no es una lectura fortuita, eso está en la palabra del Señor. O eso no es un mero discurso. Entonces, ¿cómo vas a saber dónde se encuentra esa porción de la Escritura para asirte de esa promesa? En las Escrituras hay muchas promesas buenas. Hay dirección, hay reprensión, hay justa guía. Entonces, hacemos bien en meditar en la palabra del Señor. Pero en estos últimos tiempos hay personas que dicen que no debemos ni orar ni leer las Escrituras. Qué cosa más errónea. Qué conversación más sin sentido. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que saber las promesas de Dios. ¿Y cómo aprende promesas de Dios? Leyendo de tapa a tapa. Las escrituras no están para estar cerradas cogiendo polvo en un librero o así, o encima o al lado de la máquina de coser. Las escrituras es para tenerla abierta y meditar de día y de noche en la ley de Jehová y enseñarla a los miembros de la familia en tiempo y fuera de tiempo, que conozcan la ley de Dios. Hacemos bien en meditar en ella. Ahora, ¿quién dice que no debemos orar ni leer las escrituras? Bueno, son los apóstatas. Son estos hombres, y por qué no decir mujeres, que han desvirtuado la verdad. Predican otros evangelios. El que Pablo dice: si viniera un ángel o otra persona trayendo un evangelio diferente al que hemos enseñado, sea anatema, sea maldito. Las escrituras nos hacen sabios y nos llevan a la salvación mediante la fe en Cristo. Pero oiga qué poderoso lo que dice aquí el verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. No, yo no te estoy hablando de la escritura de Moby Dick, de Genei. No te estoy hablando de los escritos de Don Quijote de la Mancha. No te estoy hablando de ese tipo de escritura o poema o algún otro tipo de escritura fuera de las escrituras religiosas. Te estoy hablando de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta de aquí, la que tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. No solamente te vas a sentir bien cuando te diga algo bonito
que te puede servir para tu futuro, sino que te vas a sentir incómodo también cuando te hable las Escrituras y te sientas reprendido por ella. Es como un espejo en la cual te miras, puedes ver las cosas buenas, pero también las cosas malas que hay en ti. Entonces hacemos bien en mirar en ese espejo para corregir lo deficiente y para poder andar en integridad delante de nuestro Dios. Para eso ella es buena, para enseñar, no solamente para continuar enseñándonos a nosotros, sino para enseñar a otros a cómo deben andar justa, santa y piadosamente delante de Dios, como buenos discípulos de Cristo. Porque seréis, dice, si ustedes guardan mis mandamientos, seréis mis discípulos. Para poder imitar a Jesús, para poder ser discípulos de Jesús, tenemos que guardar los mandamientos. Y si decimos que lo amamos, guardamos sus mandamientos. Entonces los mandamientos están aquí, no tenemos cómo inventarlos. Ya están escritos. Es solo buscar y hallarlos. Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Cuando se dice hombre de Dios, puede ser mujer de Dios también. Aquí no se está haciendo ningún tipo de discriminación. A fin que pongan mujeres ahí en la parte que dice hombre, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto o perfecta, equipado para toda buena obra. Porque no podemos ser neófitos. Nosotros tenemos que saber Biblia para poder enseñar a otros. Aún para los que están continuamente buscándole la quinta pata al gato. Andan de debate en debate. Son personas que lo que quieren es estar en confrontación continuamente. Nunca aprenden nada, pero sí quieren estar confrontando. Porque la idea de ellos no es obedecer, sino estar peleando completamente. Porque quieren hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces, aún para poder hacer su voluntad debemos conocer estas cartas. Si no tenemos una guía, si no tenemos una brújula, si no tenemos un mapa, ¿cómo sabremos el camino? ¿Cómo podremos llegar a nuestro destino? Queremos llegar a una patria celestial, queremos estar cerca de Dios, pero ¿cómo acercarnos a Él si no sabemos la ruta y el camino correcto? Usted puede decir, no, pero Jesús es el camino. Sí, está cierto. La Biblia, la palabra de Dios dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Pero Él también es la palabra. Y la palabra cobra vida. Y la palabra se hizo carne y habitó en nosotros. ¿Y dónde aprendemos eso? En las Escrituras. No sé qué bendición es el poder navegar en las páginas de este maravilloso libro y conocer poco a poco a nuestro Salvador. Sus deseos, sus anhelos. Cómo imitarlo. Para que alguien venga de afuera de la congregación y nos diga que ya no es necesario estar leyendo tanto la Biblia o orando tanto, porque eso no es para esta época. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Bienaventurados los que guardan los mandamientos. Diré más, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Eso es guardar sus mandamientos. Lavas tus vestiduras para mantenerte sin mancha del mundo. Y esta palabra viene con demostración de poder y espíritu. Y esta palabra sale de la misma boca de Dios. Y esta palabra es buena. Y esta palabra ayuda a edificar y a plantar. Y esta palabra ayuda a que la iglesia sea sana, bien edificada, bien cimentada, para que nadie pueda engañarnos. Porque en los últimos tiempos habrá muchos engañadores, diluyendo las escrituras. Esto no es lo que quiere decir, porque al final lo que el apóstol quiso decir es tal cosa. Estas personas siempre andan diluyendo las escrituras a su conveniencia. Hombres
o mujeres con apariencia de piedad, pero que resultan falsos, una piedad que resulta falsa al poder que tienen estas personas. Tenemos que conocer la palabra de Dios para identificar a los apóstatas. Tenemos que conocer la palabra de Dios para podernos mantenernos fieles. Tenemos que conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar por sutilezas y huecas filosofías vanas que andan hoy en el mundo. Y que infelizmente los débiles en la fe caen en estas trampas. Porque ellos se consuelan y simplemente desean voy el domingo a la iglesia, escucho lo que el pastor tenga que decir, al final ese es su trabajo y yo me nutro de ahí. No, nosotros tenemos que ser como los bereanos, tenemos que indagar en las escrituras. Pablo hablaba y ellos buscaban para ver si verdaderamente lo que Pablo estaba diciendo era conforme a las escrituras. ¿Y por qué no hacemos eso hoy? ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos tan perezosos y no reparamos en la palabra del Señor. Hay gente que no sabe ni encontrar los libros proféticos, ni dónde está Tito, ni dónde está Jeremías. No saben. ¿Por qué? Porque han aprendido de falsas doctrinas, de evangelios fáciles, que no son en el evangelio del Señor. En ninguna manera son el evangelio del Señor. El mandato es ir y hacer discípulos, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Imagínate, cuando lleguen a esa parte, ¿cómo lo pueden borrar? ¿Cómo vas a enseñar a nuevos discípulos que guarden todas las cosas si le estás diciendo, no hace falta leer las escrituras hoy? No, ya no hace falta estar leyendo tanta Biblia. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Tú, sin embargo, persiste, es la palabra. Quita donde dice Timoteo, pon tu nombre. Y que te caiga a ti este mensaje. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, de personas que tienen una fe bien definida, no falsos, no improvisados, no personas con una máscara o con doble mensaje, sabiendo de quién las has aprendido, de personas santas y firmes e íntegras en la fe. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Quieres obispado? Tienes que saber Biblia. ¿Quieres ser maestro? Tienes que saber Biblia. Dices que tú tienes un ministerio profético, tienes que saber Biblia. No porque eres llamado a ser un levita, tienes que saber Biblia. Pastor, Biblia. Evangelista, Biblia. Maestro, Biblia. Aún, si tuvieras un llamado apostólico, Biblia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Para toda buena obra. No se puede poner un neófito a dirigir una congregación. No se puede colocar una persona al frente de una tarea o de la evangelización si no sabe cómo ni ponerse las medias. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Tiene que ser una persona versada en las escrituras. Porque puede salir y encontrarse otras personas con otro tipo de evangelio y puede caer en confusión al no saber utilizar esta herramienta de fe. Esta palabra que recibimos es para beneficiarnos a nosotros mismos. Esta palabra que recibimos debemos guardarla. Estas santas escrituras han sido preservadas a través de los tiempos, aún hasta
superado la prueba del fuego, para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Personalmente no puedo dejar de indagar en las Escrituras. Amo las Escrituras, amo la palabra de Dios. Y los que sirven y siguen a Cristo tienen que amar la palabra de Dios. El salmista decía: cuánto amo tu ley. Debemos amar la ley de Dios. Y debemos compartir esa ley con otros para que sepan cuál es la voluntad de Dios y el camino por donde debemos llegar a Él. No se pone una luz debajo de una mesa, se pone bien alto para alumbrar a todos dentro de una casa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Se necesita esa lámpara estar encendida para mostrarme por dónde debo caminar, por dónde debo andar. Ella revela. No hay nada oculto que no haya sido manifestado. Y la palabra de Dios es honrada por su autor. Él honra su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Nos hacemos huesos primero nosotros antes que perezca la palabra del Señor. ¿Estás entendiendo estas cosas? Entonces, con diligencia, dice que necesitamos que, con más diligencia es necesario que atendamos a las cosas que hemos visto y oído, no sea que nos deslicemos. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Para cuidar de la salvación tenemos que estar estudiando las Escrituras, la Biblia, continuamente. Hay gente que dice, no, contiene la palabra del Señor. Otros dicen, no es la palabra del Señor. Yo digo, es palabra de Dios. Nuestra autoridad. No necesitas ir buscar un segundo, un tercero, un cuarto libro por ahí para poder defender la palabra del Señor, no. Todo lo contrario. Ella es nuestra única autoridad. La Biblia es nuestra palabra y única autoridad. Con ella podemos mostrarle a todos los que no conocen este camino excelente de la salvación. El mundo tiene que saber. Entonces, para poder hacerle conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que aprender para luego ser enviados y mostrarles a ellos este camino de excelencia y de verdad, este camino de salvación. Oremos. Padre celestial, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Protégenos, Señor, y guíanos hacia toda verdad. Que tu palabra nos esté corrigiendo, que tu palabra nos esté guiando, que tu palabra nos esté fortaleciendo, que podamos permanecer firmes en ti, que te necesitamos y te amamos en el nombre de Jesús. Dios mío, pelea a favor nuestro, batalla a favor nuestro, danos la victoria, hacer coballado de ángeles nuestro. Defiéndenos en el nombre de Jesús y permite que podamos estar escondidos en ti. En el nombre de Jesús, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ti esperamos. Amén y amén. Amados, que el Señor te bendiga, os bendiga y os guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tengan de ustedes misericordia. Amén.